que 4 de cada 10 españoles valora de forma negativa su salud mental, como el hecho de que 6 de cada 10 españoles se sienten preocupados, temerosos, deprimidos, tristes, como 4 de cada 10 personas en España han sufrido una depresión a lo largo de su vida, casi la mitad han sufrido ataques de ansiedad o pánico, el 36% de ansiedad prolongada en el tiempo, el hecho de que el 14,15% de la población española, 14,5%, ha tenido ideas suicidas o ha intentado suicidarse, sobre todo además con un aumento muy grande en el tramo de jóvenes entre 18 y 24 años, entre los cuales las ideas de suicidio o el intento han sido del 31%, y las autolesiones en ese tramo de 18 a 24 años, las autolesiones las han tenido el 30% de esos jóvenes, ¿no? El hecho de que el 19% de la población adulta consuma psicofármacos, bueno, pues todo esto llama profundamente la atención, ¿no? Esas son las cifras. Y luego digamos pues que dentro de este número casi digamos monográfico sobre salud mental en esta revista de la Antorcha se hacen reflexiones, ¿no?, sobre esto. Entonces, bueno, me parece interesante que también nos podamos servir en alguna medida de algunas de estas reflexiones. Yo voy a servirme de una primera, ¿no? Una primera que es una pequeña entrevista que le hacen a Higinio Marín, que es el rector de la Universidad CEU, Cardenal Herrera, profesor de filosofía, autor de diversas publicaciones, etcétera, ¿no?, en la que se le plantea una pregunta, ¿no? ¿Y si en la raíz de los problemas de salud mental hubiera causas que van más allá de lo psíquico? A ver, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué tenemos estos problemas, ¿no?, de salud mental tan fuertes? ¿Cómo es posible que cuando estamos en la sociedad del bienestar, en la que tenemos casi todo, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que ayer en televisión, ayer o antes de ayer, veía cómo había llegado a Madrid después de estar pues un montón de tiempo en la prisión en Irán, un madrileño, supongo que ya habéis visto la noticia, un madrileño que fue allí de visita, ¿no? Pues de visita en Irán, y que allí pues estaba sacando una fotografía en el lugar en el que allí se guarda memoria de aquella joven que fue asesinada, ¿no?, por la policía iraní, pues por no llevar velo, por no estar tapada con el velo allí. Bueno, resulta que algunos visitan el lugar, ¿no?, en el que esa joven fue asesinada, y entonces llegó allí, sacó una fotografía, y por sacar la fotografía le detuvieron y ha estado en prisión un buen tiempo, y ahora, después de muchas, con riesgo incluso de que le cayese una condena a muerte, bueno, viene a España y en el aeropuerto dijo una frase, ¿no? No sabemos lo que tenemos los que vivimos en España. No sabemos, o sea, y es verdad. Y yo decía, a ver, lo que está diciendo es verdad. Compara tú la sanidad que tenemos en España con la que existe, a ver, es verdad. O sea, el estado del bienestar que tenemos está desarrolladísimo. Uno cuando va por ahí y dice, madre mía, pero sí lo que tenemos, sí, eso es verdad. Tenemos un desarrollo del estado del bienestar, pero, y sin embargo, ¿cómo es posible que teniendo un desarrollo del estado de bienestar como este, luego estemos interiormente tan rotos? A ver, ¿esto cómo se explica? Es una pregunta importante, ¿no? ¿Esto cómo se explica? Bueno, pues esto es un poco lo que yo creo que este número sobre salud mental de esta revista La Antorcha, que os digo, pues intenta desarrollar, ¿no?
¿Y si en la raíz de los problemas de salud mental hubiera causas que van más allá de lo psíquico, ¿no? Entonces se le hacen a Higinio Marín fundamentalmente 3 preguntas, ¿no? Entonces la primera es, dice el periodista, ¿en alguna ocasión ha dicho usted que la salud mental es un área de combate ideológico, ¿no? ¿En qué sentido? Entonces él dice, hoy entendemos por enfermedad la ausencia recurrente de bienestar. Atentos a esto, ¿no? Es que, claro, ha llegado un momento en el que, como yo estoy acostumbrado al bienestar, si no tengo bienestar, es que estoy enfermo. Enseguida tendemos a tratar cualquier situación de falta de bienestar como si fuese una patología. Tendemos a reducir la existencia pues a los desórdenes o dolencias psicológicas que la acompañan. Es una sociedad muy superficial que atiende de manera muy solícita a los síntomas, pero esquiva las causas. Esto creo que es muy clave. O sea, no estoy bien, no tengo bienestar. Luego, a ver qué tengo que hacer rápidamente, ¿no? Intento buscar, pues algo que me alivie este malestar. Pero claro, no voy a las causas del malestar. No. Lo que voy es a ver cómo combato los síntomas. Tómate esto, tómate el otro. Mi falta de bienestar la quiero, ¿no? Abordar, que alguien me alivie estos síntomas. Quiero sentirme bien, pero no afrontas las causas. Y entonces así se explica, pues, que España lidere rankings mundiales en el consumo de ansiolíticos, sedantes, de cirugía estética, de caída de nacimientos, al mismo tiempo de aprobación de leyes en contra de la vida, y todo esto ciertamente no es irrelevante, ¿no? El que lideremos cirugías estéticas y al mismo tiempo consumos de ansiolíticos, sedantes, claro que todo esto no es irrelevante, ¿no? Porque todos esos psicofármacos son paliativos de una dolencia que no se cura, cuyas causas no abordamos y cuyas raíces no alcanzamos a entender o no queremos entender. Entonces, fijaros aquí lo que se plantea, ¿no? Me parece poner el dedo en la llaga, en la llaga. La salud mental se está utilizando para aliviar la falta de bienestar, porque no hay capacidad de abordar el sufrimiento, no hay capacidad de abordar la insatisfacción, no la hay. Nos hemos acostumbrado a que cualquier insatisfacción tiene inmediatamente, pues, bien sea una pastilla, un botón, un no sé qué recurso para superarla, ¿no? Para sobrellevarla. La segunda pregunta que le hacen, ¿no?, a don Higinio Marín. Tal vez ocurre esto porque las causas del malestar son espirituales, ¿no? Y no son físicas, ¿no? No son físicas, le dice, ¿no? Responde, pienso que sí. Y una de ellas es la distorsión del deseo. Atento a esto que dice, ¿no? La distorsión del deseo. Vivimos en un régimen de exacerbación del deseo posesivo. Me recuerda a Los zapatos rojos, el cuento de Andersen, cuando deseamos con una intensidad desmedida, quedamos poseídos por el objeto del propio deseo. ¿Qué es esto del cuento de Los zapatos rojos de Andersen? ¿No? Bueno, es un cuento de allá por el año 1845, ¿no? Pues que este autor
Es un cuento que narra la historia de Karen, una niña muy pobre que no tenía zapatos. En verano iba descalza y en invierno con unos grandes zuecos de madera. Y una zapatera del pueblo le hizo con restos de paño rojo unas zapatillas. Al morir su madre, acude al entierro con su único calzado, ¿no? Que eran zapatillas rojas, que no son muy propias para ser de vestir de luto, ¿no? Pero ya fue con sus zapatillas rojas, ¿no? Una anciana, apiadándose de ella, la tomó a su cargo. Karen vivió con ella y, llegado el momento de hacer la primera comunión, Karen, aprovechando la poca vista de la anciana, eligió los zapatos rojos de baile, ¿no? La anciana, al enterarse, le explicó que no eran apropiados para ir a la iglesia, los zapatos rojos. Pero así llegó el día de la confirmación y Karen se calzó los zapatos rojos a pesar de la advertencia de la anciana, no te pongas los zapatos rojos. Ella tenía que ir con los zapatos rojos. A la salida de la iglesia, un hombre inválido le dijo: «¡Qué lindos zapatos para un baile!». Y desde ese momento Karen no hizo otra cosa que bailar y bailar, ¿no? Que comprendió que sus zapatos estaban pues encantados, ¿no? Encantados para hacerle bailar. Y lo que en un principio parece fascinante, pronto se convirtió en una tortura. Entonces el cuento de esa niña de los zapatos rojos, ¿no? Lo que cuenta es que atraviesa bosques y campos sin descanso día y noche, porque ella tiene que hacer lo que los zapatos se supone que tienen que requieren de ella. Si son zapatos de baile, ella tiene que bailar. Si los zapatos, ella tiene que hacer lo que los zapatos manden, ¿no? El cuento termina con que Karen acabó muy arrepentida de su vanidad, implorando la misericordia de Dios, ¿no? Es un cuento, yo, para ser sincero, lo desconocía, desconocía este cuento, pero que es, fíjate, del año 1845, creo que es este cuento. O sea, lo que viene a decir es que esta pobre niña, está atrapada por sus zapatos, ¿no? Como tenía el deseo, porque era pobre, en el momento en que consigue los zapatos, al final los zapatos son los que se adueñan de su vida, es decir, son mis deseos los que rigen mi vida. El deseo es el que suplanta la voluntad. Entonces, si alguien me dice, ¿no?, pues que estos zapatos sirven para bailar, yo bailo. Si alguien me dice que estos zapatos sirven para ir a un sitio, voy a ese sitio. O sea, el deseo suplanta la voluntad, ¿no? Entonces, dice, ¿no?, don Higinio Marín en esta entrevista, es la distorsión del deseo, la exacerbación del deseo posesivo. El deseo me posee. Quedamos poseídos por él, ¿no? Entonces se le pregunta, ¿no?, en la entrevista, ¿y qué haríamos, no? ¿Qué haríamos frente a esto? ¿Cómo moderamos el poder del deseo que tiene en nosotros, no? Entonces él, la verdad es que propone dos cosas en esta entrevista, dos cosas. Primero, ¿no?, el cultivo de la interioridad, que es como ese pasaje evangélico de María guardaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Necesitamos tener un lugar en el que nos pongamos ante la verdad de la vida y discernamos. Es lo que siempre hemos llamado el examen de conciencia, ¿sabes? Es que resulta que de repente hemos hecho desaparecer el examen de conciencia, el discernimiento, el ponerme en presencia de Dios y decir, a ver, voy a meditar. Este deseo que tengo es verdadero o es ficticio. O sea, ¿verdaderamente necesito esto o no lo necesito? Si no lo necesito, ¿por qué me estoy sintiendo atrapado por este deseo? ¿Por qué me estoy sintiendo atrapado por este deseo? Por cierto, que estas Navidades me encontré con uno de los encuentros tantos que he tenido, ¿no? Me encontré con una
con una persona que así estábamos por lo menos 10 personas, ¿no?, presentes, y ella, vamos, con toda sinceridad, ella dijo: ¿cuánto me gustaría dejar de comprar compulsivamente sin necesidad alguna? Y a mí me impactó que esa mujer dijese aquello, que reconociese en público que estaba comprando sin necesidad, que estaba atrapada por el deseo de comprar y comprar cosas, que luego llego a casa y digo: pero ¿para qué he comprado esto, por Dios? O sea, necesito, ¿no?, un ámbito de interioridad que me permita poner en presencia de Dios mis deseos y pedirle a Dios que sea mi voluntad la que mande sobre el deseo y no al revés, ¿no? Y el segundo consejo, ¿no?, que se da en esta entrevista es la importancia de que el deseo, o sea, para educar los deseos, dice don Higinio, pues es bueno que los comuniquemos. Dice, por ejemplo, el deseo comunicativo. Y pone un ejemplo, ¿no?, que cuando nos cuentan un chiste, pues uno tiende a compartirlo con los demás. Y eso es bueno, ¿eh? Es bueno, tú has recibido una cosa y la compartes con los demás y no te la quedas tú para ti mismo en solitario, sino que ese compartir lo que recibimos hace que también sea sanador, ¿no? Genere hábitos sanadores. Y concluye esta entrevista con una afirmación, que es la que le ha puesto como título, ¿no? Como título. Dice que el sociólogo Anthony Giddens dice, ¿no?, que a medida que han ido cayendo las tradiciones, han ido creciendo las adicciones. Es curioso esto, ¿eh? A medida que caen las tradiciones, han ido creciendo las adicciones, porque las tradiciones siempre conllevan una alternancia de momentos de satisfacción de los deseos y de privación voluntaria también de los deseos. En las tradiciones, cuando uno vive una serie de tradiciones, pues mira, pues en Navidades la tradición es esto, la tradición es lo otro. Pues por ejemplo, recuerdo en estas Navidades haber vivido también el momento precioso, aquí en la parroquia en la que está el obispado, pues de visitar a los enfermos de la parroquia, llevándoles el niño Jesús, y el niño Jesús se le pone en manos de la persona enferma, se cantan villancicos en su hogar, se le deja un regalo en nombre de la parroquia y se visita al siguiente. A ver, cada vez que vivimos tradiciones, estamos no haciendo lo que me da la gana, no haciendo de mis deseos, haciéndolos un Dios, sino que siempre el que tú te integres en las tradiciones tiene su momento de satisfacción y su momento de privación voluntaria de hacer lo que te da la gana. Y cuando nos desvinculamos de las tradiciones, entonces crecemos en las adicciones, que es que me pongo delante de mi pantallita, de mi pantalla, y dale que te pego con ese juego te haces y eres un adicto. Y sin embargo las tradiciones te rescatarían de las adicciones. Interesante esto, ¿eh? Interesante. Nos hemos desvinculado de las tradiciones y entonces nos atrapan las adicciones. Bueno, pues como veis, seguiremos adelante, ¿no?, examinando un poco este reto. ¿Qué está en la raíz de los problemas de salud mental? ¿No hay algo más que un problema psíquico? Claro que hay algo más que un problema psíquico. Claro que hay más. Hay un problema de vacío existencial. ¿No? Es que cuando el hombre se queda sin Dios, pues en él hay un vacío interior que todos los programas de salud mental se mostrarán incapaces, ¿no? Incapaces de poder cubrir.
Bueno,